Aleluya. Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, porque Él es un Dios bueno, es un Dios maravilloso. Aleluya. Una vez más podemos estar en su casa para alabarle y glorificar su santo nombre. Padre eterno, te doy gloria, te doy honra, Señor, que solo tú mereces, Señor. Bienvenido seas tú a este hermoso lugar. Que seas tú ministrando nuestra vida, Padre eterno. Que seas tú obrando en nuestras vidas, Señor Jesús. Sanando, libertando, Dios de la gloria. Dios, te pedimos una vez más que tu presencia esté con nosotros en esta tarde. Te pedimos una vez más que tu presencia esté con nosotros en esta tarde, Señor. Repartiendo gozo, repartiendo sanidad, alegría, oh Dios de la gloria. Que tu paz, oh Dios, sea desatado en este hermoso lugar, oh Dios. Padre, tú eres la persona más importante en este lugar. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh Dios, tú eres el amado de las naciones, Señor. Tú eres el más importante, oh Dios, el que toda honra merece, el que merece toda gloria y toda alabanza, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, Dios. Te alabamos, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya.
hermoso eres, Señor Jesús. Yes, Jesus. Aleluya, aleluya. Thank you, Dios. Aleluya, aleluya. Thank you, Dios. Aleluya. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de
adoramos, Dios sea elevado. Hallelujah. Amén. Yes. Bendito sea Dios. Poderoso. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Aleluya. Yes. Hallelujah. Bendito sea Jehová, que yo la voz de mi sueño. Bendito sea Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Jehová es mi fortaleza. Sí, bendito sea Jehová,
sea Dios. Santo Alabado Señor. sea Cristo. Bendito sea Jehová. Gloria al Señor. Ya, Jesus. Maravilloso, Jesús. Poderoso botado Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a adorar al Señor un rato para entrar en la palabra del Señor. Yes. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Vamos a decirle a Dios que te amamos, Yeah, Señor. Jesus. Aleluya. Aleluya. Cristo, yo te amo. Te amamos, Señor Jesús. Cristo, yo te amo. Te amamos, Señor Jesús. No hay nadie como tú. No hay nadie como ti, Jesús. Jesús. Alabado sea Cristo. Cristo, yo te amo. Yo no sé cuánto más ama el Señor. Yeah, Aleluya. Jesus. Cristo, yo te amo. No hay nadie como Él. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Te amamos. Jesús. Y no sé dónde estuvieras si a ti no te tuvieras, Aleluya. si no hubiera conocido Al Dios que me ama. al Dios que me ama. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Aleluya. 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 Cristo, yo te amo. Dile al Señor en esta tarde cuando tú lo amas a Él. Yo te amo. Dile a tu Dios en esta tarde cuando tú lo amas a Él. No hay nadie como tú. No hay nadie como mi Dios. No hay nadie como Él. Aleluya. Oh, te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Jesús. Oh, sí, Señor. Y no sé dónde estuvieras si a ti no te tuvieras, si no hubieras conocido Al Dios que me ama, Dios que te ama a ti. Dios que me ama. Y no sé dónde estuvieras si a ti no te tuvieras, si no hubiera conocido Al Dios que me ama. al Dios
no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu amor, aleluya, 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 aleluya. Oh Señor, gracias por tu inmenso amor, gracias por tu inmenso amor. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias Señor, gracias Señor. Dale a Dios un fuerte aplauso, déselo fuerte, déselo fuerte. Oh Dios, te amamos, te amamos, te amamos, te amamos, Señor, te amamos, te amamos, oh Dios de la gloria. Oh, te amamos, Señor, Dios de la gloria. Dile al Señor cuánto tú lo amas en esta tarde. Demuéstrale al Señor cuánto tú lo amas en esta tarde. Si no fuera por su amor, si no fuera por su misericordia, yo no sé de ti, pero hoy yo no hubiera estado aquí. Tal vez tú no hubieras estado aquí, pero porque eres un Dios bueno. Cuando nosotros confiamos en Él, Él nos ayuda. En Él confió mi corazón y fui ayudado. En Él confió mi corazón y fui ayudado. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Gloria al Señor. Dios le bendiga a todos en esta hermosa tarde. Aleluya. Le damos gracias al Señor que podemos estar aquí en su casa. Gloria al Señor. Para celebrar este hermoso día, que es el día de Pentecostés. Aleluya. Yo preparé un mensaje, gloria al Señor, acerca de este día. Y lo quiero poner como un tema: la profecía se cumplirá. La profecía se cumplirá. Padre, te presento tu palabra, te presento mi vida, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, Señor. En este momento es entregado a ti, mis oídos es entregado a ti, mi boca es entregado a ti, para que tú hables a través de mí, por mí, oh Dios, a tu pueblo, Padre. Y que mis oídos puedan escuchar lo que tú estás hablando en el cielo, para poder hablar lo que en la tierra, Señor. Bendigo cada persona que está aquí en esta mañana, en esta tarde. Cada persona que me está mirando, Dios, por las redes sociales en esta hora. Cada persona, Dios, Dios, que lo van a ver este video también más tarde, Señor. Que sea tu Espíritu Santo ministrando, tocando, hablando, confirmando en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga una vez más, aleluya. La profecía se cumplirá. Vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 13. Hechos, capítulo 2, versículo 13. La palabra es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas otros, burlándose, decían: ellos están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló, diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque ellos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera, o sea que es de día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Gracias, Señor. Puede sentarse. La profecía, ¿por qué lo puse? La profecía se cumplirá. Primero debemos entender qué es una profecía. Una profecía es una palabra que sale de la boca de Dios para el futuro, lo que viene. Una profecía es una palabra, no solamente una palabra, sino es algo que sale con un poder para dar cumplimiento. Cuando el Señor te da una profecía, lo primero que debes hacer es creer. Lo segundo es, debes aferrarte a esa profecía y creer que esa palabra se va a cumplir. Di conmigo: la profecía se cumplirá. La profecía se cumplirá. No, así no. La profecía se cumplirá. Alaba lo que Él vive.
La profecía se va a cumplir, mi hermano. No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántos años pasen, la profecía se cumplirá. Le voy a decir por qué. La profecía que se cumplió, hoy estamos en día de Pentecostés. Lo estamos recordando. ¿Qué sucedió aquel día? Aquel día vino el Espíritu Santo sobre la tierra. Aquel día vino el poder del Espíritu Santo manifestado en las personas. Recuerda que antes el Espíritu Santo venía, visitaba, llegaba y se iba otra vez. Por eso muchos decían, los profetas decían, el Espíritu Santo vino sobre mí y profeticé. El Espíritu Santo vino sobre mí y hablé y declaré. Pero hoy es un día donde lo llamaron el día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua, donde el Espíritu Santo vino para quedarse en nuestras vidas. Y estaba meditando en esta palabra, Señor, el Espíritu Santo vino y se quedó. Cuando el Espíritu Santo vino y se quedó, el Espíritu Santo vino con sus características dentro de la persona. Por eso que la Biblia dice, el Espíritu Santo tiene frutos, tiene atributos, tiene carácter, tiene su forma de ser. Y una de las formas, de las características del Espíritu Santo es el gozo. ¿Cuántos saben lo que significa gozo? ¿Cuántos saben lo que significa alegría? ¿Cuántos saben lo que significa paz? Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, llega con gozo, llega con paz, llega con alegría. Y los apóstoles, los discípulos estaban tan contentos que empezaron a danzar, empezaron a bailar, empezaron a reírse. Y las personas que no entendían lo que había sucedido dijeron que ellos están borrachos. Las personas que no entendían lo que estaba pasando dijo, no, el pastor está borracho hoy. Dijeron, no, los líderes están borrachos hoy. Los apóstoles toditos están borrachos hoy. Tomaron demasiado vino. Porque ellos no entendían que la profecía se había cumplido. ¿Por qué digo la profecía se había cumplido? Porque el profeta Joel, 835 años antes de Cristo habló de esta profecía. Lo vamos a ver en el libro de Joel. Joel capítulo 2 versículo 28. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vosotros, vuestros ancianos, soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Escuche esto. Joel era un profeta, lo llaman profeta menor. Era un profeta que estaba 835 años antes de Cristo. O sea, no estaba en la temporada de Cristo como Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba en la misma generación que Jesús. Juan el Bautista estaba ahí. Pero pasaron casi 835 años antes que la persona viera la venida del Espíritu Santo. Por eso fue que Pedro dijo, ellos no están borrachos. Esto fue lo que dijo el profeta Joel. Esto es lo que dijo el profeta Joel. El profeta Joel dijo, en aquellos días voy a derramar de mi Espíritu Santo sobre toda carne, sobre toda persona, sobre toda creyente, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas. Derramaré de mi Espíritu Santo. Por eso hay gente cuando no entiende por qué hablamos en lengua, cuando no entiende por qué danzamos, ellos dicen, no, ellos están locos, de verdad que están locos. Lo que pasa es que no entienden lo que sucedió hace tanto tiempo atrás. Si tú eres una persona tranquila y tú sientes el Espíritu Santo,
Usted puede ser la persona más tranquila que usted quiera ser. Pero cuando el Espíritu Santo llega, entra en tu vida, usted va a ver que usted no lo puede controlar. Porque es la llenura del Espíritu Santo. Pedro dijo, no estamos borrachos. Sabemos lo que es el poder del Espíritu Santo. Pedro dijo, no estamos locos. Sabemos lo que es el poder del Espíritu Santo. Dios está buscando hoy en día personas que sepan cuál es el poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Dios está dando personas que le creen a esta profecía. Porque yo dije, la profecía se va a cumplir, porque mira cuánto tiempo pasó. Muchas veces decimos, no, Jehová no lo va a hacer más, porque pasó 10 años. Aquí pasó 800 años. Muchas veces por un mes, por 2 meses decimos, Jehová no lo va a hacer más, pero aquí pasó 800 años. Muchas veces decimos, por 5 años, Jehová se olvidó de mí, pero aquí pasó 800 años. Pero como quiera se cumplió. Porque cuando el profeta habla, cuando un profeta de Dios habla, no importa el tiempo que pase, si fue Dios que habló a través del profeta, Jehová lo va a hacer. Jehová lo va a hacer. Y dijo, esta es la profecía, esta fue la promesa: derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda carne. Su Espíritu Santo tiene que ser derramado en nuestras vidas. No solo eso, dice, y profetizarán. Verán, ellos soñarán, verán visiones. También sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo me quiero parar aquí. Hay gente que dice que solamente los siervos pueden predicar. Hay gente que dice solamente los hombres tienen derecho a hacer el trabajo del Señor. Hay gente que dice solamente los siervos, alabado sea Cristo. Hay iglesia que dice solamente los siervos pueden tomar parte en el altar. Hay gente que dice solamente los siervos son llenados del Espíritu Santo. Aquí dice siervo y siervas. O sea que el Espíritu Santo quiere llenar a todos. Quiere llenar a los jóvenes, quiere llenar a los niños, quiere llenar a los ancianos, hombres y mujeres de Dios. El Espíritu Santo nos quiere llenar. No simplemente decir estamos hoy en Pentecostés, no. Es querer la llenura del Espíritu Santo. No es simplemente venir a la iglesia y decir hoy estamos en Pentecostés, no. Es anhelar que el Espíritu Santo de Dios te llene. Porque cuando Él te llena, las características de Él, el poder que hay en Él, se manifiesta a través de tu vida. Por eso cuando una persona está llena del Espíritu Santo, usted siente como que algo se está moviendo dentro de su cuerpo. Usted siente como electricidad. Eso es la unción del Espíritu Santo. En la mañana yo estaba preguntando al Señor, pero ¿qué es en realidad el Espíritu Santo? Porque yo he estudiado acerca del Espíritu Santo. Yo sé que Él se mueve, yo sé cómo lo siento, yo sé que Él me habla. Pero yo quería una descripción nueva. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Y el profesor me ministraba y me decía, el video que tú ves, yo no sé cuánto vieron el video que yo publiqué corto de lo que pasó el viernes de la alabanza y de la oración. Yo le decía a mi esposa, cuando yo estoy viendo ese video, yo siento la presencia de Dios y mi cuerpo empieza lo que a mí empieza a pararse, siento que mover, mi cuerpo empieza a ponerse como de gallina cuando veo ese video. Yo vi ese video 5 veces y los 5 veces sentí la presencia de Dios. Él me dijo, ese soy yo. No el video, no la persona que está en el video, lo que tú sientes a través del video cuando tú lo ves. Me dijo, ese soy yo. Gloria a Dios. Espíritu Santo, ¿quién eres tú? Ese soy yo. Cuando tú estás triste y de repente empiezas a sentir un viento fresco,
un viento frío, un viento como de paz, un viento como de ánimo, un viento como de esperanza. Ese soy yo. Cuando tú no tienes salida y te sientes en depresión, agobiado por la situación y no sabes qué hacer, y de repente encuentras una salida, tu mente se abre, ese soy yo. Cuando el carro se te daña y tú dices, ay Dios, ¿cómo voy a hacer? Y de repente el carro prende, ese soy yo. Cuando estás cerca de dar a luz y el parto se complica, el doctor te dice, el bebé se está ahogando, el bebé se está muriendo, y de repente el niño sale y sale sano, ese soy yo. Gloria a Dios. Este es el Espíritu Santo de Dios. No solamente un personaje el día de Pentecostés, no. Debemos saber cómo trabaja Él en toda tu vida. Desde que tú naciste, cuando tú entregaste tu vida a Dios, Él vino a vivir en tu vida. Es la promesa de hace 800 años. Por eso todavía, cuando tú abres tu corazón al Espíritu Santo, Él viene, te llena, te restaura, te cambia, te ayuda. Desde hace mucho tiempo ya Dios lo había dicho. Gloria a Dios. Y hasta el día de hoy se está cumpliendo. Una alma puede venir aquí hoy y entregar su vida aquí hoy, y hoy Dios lo llena. Fue lo que ya Dios dijo hace 835 años atrás. El Espíritu Santo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Él está en todas partes. Él está a través del video. Él se mueve la alabanza de su pueblo. Él es el que sana. Él es el que liberta. Él es el que hace las obras sobrenaturales. Es Él. Dijeron, ustedes están locos, ustedes están borrachos. My God. Yo creo que tu cabeza no está bien. Tú crees que tú vas a correr de tan lejos para venir aquí. Tu cabeza no está bien. Gastando tu gasolina, tu cabeza no está bien. Pero cuando tú conoces quién es el Espíritu Santo, usted dice, tengo que ir porque quiero encontrarme con Él. Porque si yo me encuentro con Él, yo sé que mi vida va a seguir bien. Si yo me encuentro con Él, yo sé que yo voy a ser llenado más y más y más de su presencia. Mientras más tú te llenas del Espíritu Santo, más cosas vas a ver y más borracho te vas a parecer. Mientras más tú te llenas, más vas a comenzar a fluir en el don de lenguas. Porque está escrito, no es una cosa que estamos haciendo a lo loco. No es algo que estamos haciendo a lo loco, señores. Está escrito aquí la promesa. Versículo 30. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Él había llamado. Cuando eres un remanente llamado, eres un remanente escogido. Cuando eres un remanente escogido, hay salvación para tu vida. Hay salvación para tu casa. Porque dice, el remanente llamado, en la casa habrá salvación. La única persona que te puede ayudar a encontrar la salvación no es el pastor, no son los líderes, es el Espíritu Santo. Porque el pastor puede predicar, pero ¿quién es el que ministra tu vida? Es el Espíritu Santo.
La Biblia dice: el Espíritu Santo convence al mundo de maldad. Por eso yo he entendido que yo no puedo obligarle a nadie. Y no debemos obligarle a nadie. Debemos hablar la palabra que sale de la boca del Espíritu Santo. Y esa palabra va a impactar tu vida. Esa palabra va a impactar tu familia. Porque está escrito. Porque está escrito. Vamos conmigo al libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Lo vamos a leer juntos. Hechos capítulo 2. Mientras yo voy a leer, usted va mirando. Alabado sea Cristo. Hechos capítulo 2. Aleluya. Vamos a leer desde el capítulo 1. Este día, Hechos capítulo 2 versículo 1, dice: este fue el día de la venida del Espíritu Santo. Tenemos que acordar algo. Jesús dijo: yo me voy, pero voy a mandar a mi Espíritu, que es el Consolador. No el Consolador del funerario, no. El que consuela. Dice: yo me voy, pero voy a mandar a mi Espíritu. Pero el Espíritu Santo no vino de una vez. Él vino de repente. Él vino en el día de Pentecostés. El día de Pentecostés fue, como dije al principio, 50 días después de la Pascua. O sea que el Espíritu Santo de Dios vino 50 días después de la Pascua. Pero Jesús dio una promesa. Perdón, le dio una instrucción: espérenme en el aposento alto. Espérenme en qué? Hablando. No. Espérenme, riéndose. No. Espérenme en comunión. Cuando una persona quiere ser lleno, debe mantenerse en qué? En comunión. Cuando una persona quiere ser lleno, se mantiene en comunión. Y cuando estás en comunión, estás manteniéndote en qué? En santidad. Cuando una persona se desenfoca, es capaz de hacer cualquier cosa. Pero cuando nos mantengamos en comunión, la venida del Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Yo no sé cuántos hoy anhelan la venida del Espíritu Santo en sus vidas, porque hace tiempo ya vino. Por eso lo estamos celebrando hoy. Pero ¿cuántos quieren que la venida de ese ser maravilloso supremo venga a nuestras vidas? Vamos a leer el versículo 1. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, como juntos. Cuando venimos a la casa de Dios, tenemos que estar unánime y juntos. Por eso que venimos a un mismo lugar. Por eso no podemos decir: no, yo vengo de mi casa, lo voy a ver por Zoom, lo voy a ver por Netflix, lo voy a ver por YouTube, por Spotify. No, así no se recibe la venida del Espíritu Santo. Usted puede ver en su casa, usted puede escuchar, claro que sí. Pero la Biblia dice: no dejáis de congregaos como muchos tienen. ¿Por qué? Por costumbre. Y cuando uno tiene eso por costumbre, la venida del Espíritu Santo no llega. Por eso muchas veces hay gente que habla del Espíritu Santo, sabe del Espíritu Santo. Pastor, yo he encontrado gente que me dice: pastor, yo sé Biblia. Pero cuando tú lo ves, saben Biblia, pero no tienen la venida del Espíritu Santo. ¿Por qué? No están bien en su casa solamente. Pero dice aquí: estaban todos unánimes, juntos, como estamos nosotros hoy aquí. Estamos unánimes y estamos juntos. Y dice aquí: y de repente vino del cielo un estruendo. Escuchen esto. Cuando uno está unánime, en un mismo sentir, en un mismo espíritu, juntos, no sabemos qué es lo que puede pasar, porque la venida llega de repente, amados hermanos. Por eso cuando estamos alabando, por eso cuando estamos
estamos cantando, lo tenemos que hacer como unánime. Y venimos aquí para hacerlo como juntos. O sea, cuando yo aplaudo, usted aplaude, estamos aplaudiendo juntos. Cuando estamos adorando en unidad y también estamos aquí juntos. Y dice, cuando el pueblo de Dios estaba en unidad y juntos, de repente, tenemos que entender esto, el Espíritu Santo llega de repente, hermanos. Por eso venimos aquí, escuchen bien. Por eso yo no sé si usted ha notado, venimos aquí, ¿verdad? Empezamos a cantar. Cuando empezamos a cantar es que estamos tratando de invitarlo a que llegue. Y cantamos y cantamos y cantamos y cantamos y cantamos y de repente usted siente que la cosa como que se pone mejor. Y de repente usted siente como un calor. Y de repente usted siente ganas de brincar. Y de repente usted le da ganas de cantar, ganas de levantar de su silla porque ya llegó. Porque Él llega de repente. Por eso nosotros tenemos que preparar el ambiente. Tenemos que empezar a cantar. Entonces que dice, si nos comienza a cantar, el lugar está tembla. Si nos quiere me gusta cantar, Elías ahora, Candela acá, Josué ahora, solo queda para. Cuando nosotros estamos cantando, usted no le para contar ahora, vaya, ya se lo olvidó. Empezamos a cantar 2 frases nada más. Si nos comienza a cantar, el lugar está tembla. Si nos comienza ahora, no se va a pialenga. Elías ahora, Candela acá, Josué ahora, solo queda para. Y después de repente, una unción empieza a desatarse porque ya llegó. Y debemos entender que cuando lo hacemos de repente, cuando lo hacemos en unidad, el Espíritu Santo llega de repente desde los cielos y ahí está la avenida de tu milagro, ahí está la avenida de tu unción, ahí está la avenida de tu salida. Dios se mueve de repente. Gloria a Dios. En el momento en que menos tú lo esperas, allí está Dios. De repente. Muchas veces oran por milagro, muchas veces oran por sanidad y tú no ves que nada sucede. Pero cuando estás juntos, en unidad, en el momento en que el menos tú lo esperas, de repente. ¿Pero qué fue lo que pasó? Los 10 leprosos, Jesús le dijo, váyanse a mostrar a los sacerdotes. Estaban malos todavía, estaban enfermos todavía. Pero dice la Biblia, mientras estaban caminando, de repente vieron que estaban siendo sanados. De repente. Todo lo que Dios va a hacer en tu vida va a ser de repente. Porque Él quiere asombrarte. Él quiere dejarte ver que Él es Dios. Él quiere dejarte ver que en Él está el poder. Que fui yo que lo hice. Por eso Dios no hace nada siempre justo a tiempo. No. Él va a dejar que te mate, que te choque, que esté postrado, para que Él venga de repente, levante. Wow, Dios, yo sé que eres tú. Y dice, de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Los que estaban aquí el viernes estábamos cantando, y este fue el pedacito de video que yo subí, que ahí se puede sentir quién es el Espíritu Santo. Yo no sé si dieron cuenta que estábamos adorando, la cosa estaba buena, pero de repente entró una unción tan fuerte que todo el mundo empezó a danzar, empezó a gritar, empezó a saltar. Hasta el evangelista de frente sintió la presencia. Todo el mundo sintió la presencia de repente, porque ahí fue que llegó el Espíritu Santo. Y Dios quiere que de repente de Dios visite su casa todos los servicios. Dios quiere que la venida del Espíritu Santo te toque todos los servicios. Tal vez venimos a
al mismo lugar. Claro que sí, porque entra en nuestra casa. Tal vez venimos a la misma hora. Claro que sí, porque esa es la hora. Pero todos los servicios tenemos que llamar la venida del Espíritu Santo en esta casa. Si no, no hay unción en esta casa. Yo solo no lo puedo hacer. La pastora solo no lo puede hacer. Mikey solo no lo puede hacer. Joel solo no lo puede hacer. Que Dios solo lo puede hacer. Mamá Grande no lo puede hacer solo. Es juntos. Dice así: y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, sentándose sobre ellos. Escuchen bien. Usted se pregunta por qué hablamos lengua. Aquí está. El Espíritu Santo en aquel día derramó lenguas de fuego sobre cada uno. Por eso que cuando una persona habla en lenguas, le da a entender que fue lleno del Espíritu Santo. Por eso cuando usted ve que yo empiezo a hablar lenguas, es porque el Espíritu Santo quiere decir algo a mi espíritu, o quiere romper algo en el mundo espiritual. Hay gente que empiezan a hablar lenguas, son mal. Yo no sé tampoco qué locura es eso tampoco. Hay gente que empieza a hablar una cosa rara ahí y dice que están hablando en lengua. Pero el Espíritu Santo, cuando habla algo, usted siente la presencia. A lo menos yo sé que es así. Cuando una persona empieza a hablar en lengua por el Espíritu, uno siente algo, uno siente como que están diciendo algo. Pero cuando una persona está hablando en lengua y no es el Espíritu Santo, usted no siente nada. Ni siquiera puede entender nada. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Pero cuando el Espíritu Santo de Dios habla, aunque usted no entienda, porque son lenguajes espirituales, usted siente como que hay una conexión que se está formando. Usted siente como que hay cadenas que se están rompiendo. Como el Espíritu Santo es espíritu, muchas veces para romper algo en lo espiritual, tiene que hablar en el lenguaje del Espíritu. ¿Me están entendiendo en esta tarde? ¿Están aquí todavía? Ya casi nos vamos, que la familia mía está allá. Aleluya. Dice, asentándose como fuego sobre cada uno de ellos. O sea, todo el mundo que estaba allí recibió. Es imposible, amados hermanos, que usted esté aquí en esta casa, en casa de Dios, está de adoración, y que Dios se meta y usted no reciba. Es imposible que la unción de Dios esté aquí y usted no lo sienta. Porque dice, Él descendió sobre todos. Yo recuerdo que yo estaba en República Dominicana predicando. Había un niño como de 8 años. Cayó una unción en ese lugar. Un niño salió de la silla danzando en el Espíritu en toda la iglesia. Un niño. Cuando Dios visita a todos, a los niños, a los jóvenes, a los bebés. Si no, pregúntale a Juan Bautista, a Jesús cuando estaba en la barriga de su mamá. Cuando el Espíritu Santo vino, dice que se sacudió, se movió, porque el Espíritu Santo quiere venir sobre todos. Y dice, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo le daba. Comenzaron a hablar otras lenguas que el Espíritu Santo de Dios le daba. Wow. O sea que el Espíritu Santo no solamente te va a llenar, sino te va a dar las llaves para que puedas abrir cualquier puerta. El Espíritu Santo no solamente quiere venir en tu vida, solamente no, Él quiere ayudarte a salir hacia adelante. Ellos dijeron algo muy importante. Dice, cuando el Espíritu Santo venía sobre ellos, ellos profetizaban. Y me quiero quedar aquí. La profecía
de hace 835 años se cumplió, ¿verdad? Ok. Se cumplió cuando el Espíritu Santo de Dios vino. Y dice, profetizaba. ¿Con qué? Con el Espíritu Santo. Mi pregunta para ti hoy es: ¿estás profetizando? ¿Estás profetizando sobre tus hijos? ¿Estás profetizando sobre tu casa? ¿Estás profetizando sobre tu cuerpo? ¿Estás profetizando sobre tu bebé? ¿Estás profetizando en tu trabajo? ¿Estás profetizando en el carro? ¿Qué es lo que estás haciendo con la llenura del Espíritu Santo? Porque esta profecía se cumplió. La tuya también se puede cumplir. No hay que ser profeta para profetizar. Profetizar significa declarar algo creyendo que se va a cumplir. Eso es profetizar. Ahora, profecía es diferente. Pero dice, ellos profetizaban. Yo los quiero invitar a que empiecen a profetizar sobre su vida. Empiece a profetizar sobre tu finanza. Empiece a profetizar sobre tu casa. Empieza a declarar, porque se va a cumplir. La Biblia te dijo que en tu boca hay poder. Pero ¿qué estamos haciendo con ese poder? ¿Qué estamos haciendo con ese poder? En tu boca está el poder. Cuando una persona, no se ha preguntado por qué cuando una persona maldice se cumple más rápido cuando una persona desea bien. No se ha preguntado eso nunca. Por ejemplo, estamos en un problema. Por ejemplo, una mamá, un padre y un hijo. El hijo se puso rebelde y se va de la casa. Tú le dijiste que no vaya y se fue como quiera. Y tú le dices, ojalá un carro te choque, hombre. ¿Y qué pasó? Salió, un carro lo chocó. Y ahora estás llorando. ¿Por qué fue lo que tú profetizaste? Ojalá que un carro te choque. Y se cumplió. Ahora, ¿qué pasa cuando profetizamos algo bien por el Espíritu y como quiera se tarda para cumplir? Porque la fe, la dimensión en que nosotros profetizamos no es igual cuando nosotros decimos, ojalá un carro te choque. ¿Estamos entendiendo? Hay una diferencia en la forma que nosotros declaramos que el carro te choque, y hay otra diferencia en la forma que decimos que Dios te guarde. Porque decimos, Dios te guarde, mi hijo. La paz de Dios sea contigo. Señor, yo creo que estoy sano. Yo creo que tú liberta a mi familia, liberta a mis hijos, así oramos muchas veces. Señor, Señor, yo quiero que tú me llenes. Mi alma se goza, poder de Dios quema, poder de Dios. Pero cuando estamos enojados, ¿cómo hablamos? ¿Cómo reaccionamos? Hablamos con más autoridad. Cuando estás contento, hey mami, ven aquí. Este que te mira. Lucy, ven, Brashid, vini. Brashid, ven aquí. Autoridad. Autoridad. No solamente Él te dio el Espíritu Santo, sino que te dio autoridad. Por eso dijo, cuando empezaron vino, empezaron a profetizar, no solamente a declarar, sino con autoridad. Y cuando vamos a dar bendición, tenemos que hablarlo con autoridad. Mi casa y yo seremos bendecidos. Amén. No, mi casa y yo seremos bendecidos. Por eso que no se cumple muchas veces, por eso se tarda. Es solamente para que usted vea que en su boca hay poder. Pero debemos cambiar el método, la forma, la autoridad, la manera en cómo profetizamos.
la manera en cómo hablamos, la manera en cómo adoramos. Si usted empieza a adorar con autoridad, el cielo se va a sujetar y la unción va a descender. Si usted le dice a Satanás, vaya, vaya, no se va ahí, porque él piensa que tú estás jugando con él. Pero si tú le dices, vete en el nombre de Jesús, se tiene que ir, porque él ve que tú estás hablando con autoridad. Y esa autoridad vino cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Antes tú no tenías autoridad. Antes yo no tenía autoridad para echar fuera demonios. Pero cuando Él llega con su poder, llega con su atributo, llega con los frutos del Espíritu Santo. Si antes tú no tenías amor, cuando Él llega te da amor. Si antes tú no tenías paz, cuando Él llega te da paz. Si antes tú no tenías alegría, cuando Él llega sientes alegría. Ese es el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y Él está anhelando que haya un remanente que Él pueda llenar de su presencia. Aunque te digan que tú estás loco, dígale, no, yo sé quién es Él. A que te digan, ¿por qué ustedes brincan tanto? Yo sé quién es Él. Porque antes yo no podía brincar porque no tenía gozo. Antes yo no podía cantar porque no tenía alegría. Siempre andaba triste, siempre andaba cabizbajo, siempre tenía problemas. Pero ahora que lo tengo a Él, yo canto en la lucha, yo canto en el problema, yo canto cuando hay trabajo, yo canto cuando no hay trabajo, porque el Espíritu Santo me llenó. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le decía a mi esposa ayer en la noche, yo quiero meterme más con Él, más. Porque mientras más yo me meta con Él, más cosas grandes Dios va a hacer. Si tú te metes solamente un poquito con Él, estás un poquito lleno, claro, tú lo sientes, Él te habla, pero hay ciertas dimensiones que hay que tener ese nivel de autoridad. Y esa autoridad, Él dijo, lo tengo para todos, lo tengo para los ancianos. ¿Cuántos años usted tiene? 65, 80, 90, es para ti también. ¿Cuántos años tú tienes? 8, es para ti también. ¿Cuántos años tú tienes? 23, para ti también. ¿Cuántos? 45, para ti también, es para todos. Daniel dijo a Jehová, Jehová, yo estoy muy joven. Jehová le dijo, no, es para ti también la promesa. Yo le vengo a decir a alguien que hoy la promesa es para ti también. Esta promesa es para ti también. Quiero que se ponga sobre su pie, gloria al Señor. Yes. Aleluya. Vamos a orarle a Dios en esta hora. Y le vamos a pedirle, Espíritu Santo, yo quiero que sea tú llenándome como el día de Pentecostés. Usted simplemente empieza a orar. Usted simplemente empieza a orar como usted sienta. Recuerda que la presencia de Dios viene de repente. Simplemente enfócate en Él y dile a Jehová, yo quiero la venida del Espíritu Santo sobre mi vida hoy. Es para todos. Dile a Jehová, yo quiero la llenura del Espíritu Santo para mi vida hoy. Dilo creyendo con fe. Dilo creyendo con fe. Activa tu autoridad en esta hora. Dile, Espíritu Santo, quiero ser lleno. Dile, Espíritu Santo, quiero ser lleno. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Espíritu Santo, llena tu iglesia hoy. Espíritu Santo, llena tu casa hoy, oh Dios.
Aleluya. Oh, estamos aquí, oh Dios, anhelando la venida del Espíritu Santo. Estamos aquí, Señor Jesús. Estamos desesperados por tu presencia. Estamos desesperados por tu presencia. Yo no sé cuándo tú anhelas a ese Espíritu Santo. Llénanos, Espíritu Santo. Se sale pero por tu poder. Llénanos de ti ahora. Llena esta casa, oh Dios. Aleluya. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Aleluya. Llena, 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 llena. Hablamos de ti hoy, Espíritu Santo. Llena este lugar. Llena este lugar. Llena este lugar. Anhelamos la venida del Espíritu Santo. Anhelamos la venida del Espíritu Santo. Tu Shekinah gloria. Tu Shekinah gloria. Reparte lengua de fuego. Reparte lengua de fuego. Reparte lengua de fuego. Unción de Dios. Unción de Dios. Aquí está el fuego. Unción de Dios. Profetiza de repente de Dios aquí. El de repente de Dios ahora. El de repente de Dios ahora. Sopla. Declara el viento recio del Pentecostés en este lugar. El viento del Pentecostés ahí en la cámara. Recibe. Recibe. Ven, Espíritu Santo. Llena. 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 Transforma. Sana. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Oh, deja que tu iglesia te sienta hoy. No se trata de mí, Dios. Oh, llena, 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 llena. Espíritu Santo, déjalo que te llene, déjalo que te llene, déjalo que te llene. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Presencia de Dios. Empieza a profetizar sobre tu casa ahora. Empieza a profetizar sobre tu casa. Empieza a profetizar sobre tu cuerpo. Empieza a profetizar sobre tu finanza. Que llegó el Espíritu Santo de Dios. Vístete de autoridad. Vístete de autoridad. Declara. 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 Oh. Profetiza. 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 Oh, Santa la batalla va. La shema, fin de la basofia de ella, la basofia. Oh. Oh. Oh, Espíritu Santo. Oh. Ponga tu mano sobre su cabeza. Empieza a profetizar a usted mismo. Empiece a batir en Jehová. Voy a profetizar sobre mí mismo hoy. No voy a esperar que nadie me profetice. Yo voy a profetizarme a mí mismo. Llena, llena, lléname, 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 lléname. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Vamos, vamos, profetiza, profetiza. Levanta tu voz.
Levanta tu voz. Levanta tu voz. Profetiza, profetiza. Ya no vamos, ya no vamos. Oh, Espíritu Santo. Oh, lléname. Lléname. Yo quiero más. Yo quiero más. Yo quiero más. Declaro que cosas mayores veré. Declaro que cosas mayores veré. Declaro que cosas mayores voy a ver. Oh, declaro que yo voy a ver milagros. Declaro que yo voy a ver sanidad. Oh, declaro que voy a ver maravillas. Declaro que los señales me van a seguir. Declaro que viene una expansión sobre esta casa. Declaro que esta casa se llena aún más. Se llena aún más. Alguien que profetice conmigo. Vamos. Vamos a tocar la silla. Vamos a empezar a profetizar. Esta silla se llena. Se llena. Se llena. Se llena. Vamos, vamos. Actívense el fe conmigo hoy. Se llena. Se llena. Se llena. Se llena. Se llena. Oh Dios. Oh Dios. Declaro que cada silla se llena aún más. Se llena esta casa. Se llena esta casa. Se llena esta casa. Los adoradores van a llegar en el nombre de Jesús. El guitarrista va a llegar. El baterista va a llegar. El tecladista va a llegar. Los adoradores llegarán en el nombre de Jesús. Esto es profetizar. Esto es profetizar. Sigue profetizando. Declaro cámara nueva. Declaro computadora para la iglesia. Oh, declaro una unción sobrenatural aquí. Declaro que milagros van a empezar a ocurrir aún más. Declaro que cada servicio va a haber milagro aquí. En el nombre de Jesús. La venida del Espíritu Santo es lo que queremos. La venida del Espíritu Santo es lo que queremos. La venida del Espíritu Santo es lo que queremos. La llenura de la unción del poder de Dios. La llenura del poder de Dios. La llenura del poder de Dios. Llena, 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 llena. Ore conmigo, ore conmigo, ore conmigo. Oh, llena, 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 llena. Oh, declaro Dios sanidad. Declaro sanidad. Profetizo que serán sanos en el nombre de Jesús. Aleluya. Sigue hablando, ya casi nos vamos. Vamos, de repente de Dios. De repente de Dios. De repente de Dios.
sobre jóvenes, niños, adultos, ancianos. En esta hora, Señor, llénala con tu presencia. Llénala con tu Espíritu Santo. Ahora, se llena, se llena, se llena, se llena, se llena. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo llena a esta niña, llena a esta joven, Señor. Declaro que te van a servir, oh Dios. Y de ella saldrá unción, poder y gloria. En el nombre de Jesús. Llena. Llena. Llénala con tu presencia. Llénala con tu presencia en el nombre de Jesús. Sabiduría del Espíritu Santo. Sabiduría del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llena, llena, llena. Espíritu Santo, llena, llena, llena. Llena, Espíritu Santo. Padre, llena a este niño, Señor. Llénalo, Padre. Llénalo, Jesús. Llénalo. Oh Dios. Oh Dios. Oh Dios. Padre, yo declaro que tu Espíritu Santo, yo declaro que tu Espíritu Santo lo va a llenar y lo va a enseñar cómo tocar de la misma forma que tú lo hiciste conmigo. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo tocar de la misma forma que lo hizo conmigo. Padre, ungo sus manos. Padre, ungo sus manos. Ungo sus manos. De la misma forma que tú me enseñaste a mí a tocar. Llénalo de sabiduría, conocimiento. Ahora, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, llénalo. Llénalo en el nombre de Jesús. Llénalo en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. La llenura del Espíritu Santo sobre tu vida. Padre, llena este niño, Señor. Llénalo, Padre. Llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Ya tú estás lleno, no te preocupes. Padre eterno, llénalo, Señor. Padre, llénalo con tu presencia. La venida del Espíritu Santo sobre tu vida. Ahora. La venida del Espíritu Santo sobre tu vida. Ahora. La venida del Espíritu Santo sobre tu vida como nunca antes. Oh Dios, que se le cuele del día de Pentecostés. Haz esa profecía hoy en él, a través de él, en este instante, oh Dios. Y que nunca se olvide de este Pentecostés, Padre. Llénate más de Dios. Llénalo más de ti, Padre. Llénalo más de ti, oh Dios. Llena su copa, 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 en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh Dios, llena tu presencia, Padre. Llénalo de tu presencia, Dios. La venida del Espíritu Santo sobre la vida de esta mujer como nunca antes. Profetizo sobre su vida la llenura, unción, poder, fuego sobre tu vida. Ahora, ahora.
Siente el Espíritu Santo sobre tu vida. Un toque de Dios. Toque de Dios. Toque de Dios. Toque de Dios. Toque. Un toque. Un toque. Un toque. Un toque. Llena. 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 Más. 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 Espíritu Santo. Ahora. 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 Llena. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Fuego. 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 Recibe. 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 La unción de Dios. La unción de Dios se cumple en tu vida. Paz, gozo, alegría, sanidad. Ahora, 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 ahora. La profecía se cumplirá en el nombre de Jesús. Y se está cumpliendo. Se llena en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. 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 Aleluya. Padre, la llenura de tu Espíritu Santo sobre esta mujer. La llenura de tu Espíritu Santo, Padre. Seguimos declarando. Seguimos profetizando, Dios. Que tuyo es el poder. No nos cansaremos de profetizar. No nos cansaremos de orar. Seguimos declarando que la llenura del Espíritu Santo te toca. 1, 2, 3. Ahora recibe, 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 recibe la llenura, la llenura, la llenura, la llenura. Ahí está, la llenura del Espíritu Santo. No de hombre, sino del Espíritu Santo. Yo sé que estás aquí. Llena, llena, llena. Ahora, 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 ahora. Dios reparte lengua de fuego. 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 Tu palabra dice: el Espíritu Santo llenó toda la casa y repartió lengua de fuego. Ahora, ahora viene sobre ti. 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 Viene sobre ti un toque sobrenatural. Un toque sobrenatural. Un toque sobrenatural. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Recibe. Empieza a profetizar, dice el Señor. Empieza a profetizar. Unjo tu boca, unjo tus labios. Empieza a declarar. Empieza a profetizar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Allí está. 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 Más. 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 La unción de Dios pudre todo yugo. La unción de Dios pudre todo yugo. Ahora. Allí está, yo lo siento, yo lo siento, yo lo siento. Yo lo siento, allí está obrando, 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 allí está obrando. Llegó la presencia de Dios, llegó la presencia de Dios para tu vida. Allí está, llénate, 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 más, más,
de fuego, lenguas de fuego, lenguas de fuego. Recíbelo, 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 recíbelo. Ahí está. Sopla, sopla, sopla. Recibe, recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Levante su mano al cielo. Padre, en esta hora, que seas tú llenando, Dios. Declara la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de una forma sobrenatural. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Ve sanando, Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo todavía moviéndose. Él está moviéndose todavía. Él está moviéndose todavía. Él está moviéndose todavía. Declaro que cada persona que me está mirando recibe la llenura del Espíritu Santo. Siente la unción de Dios ahora. Touch, Holy Ghost. Touch in the name of Jesus. In the name of Jesus. Gracias, Señor. Dale a Dios un fuerte aplauso en esta hora. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte, dáselo fuerte. Ay, Él te llenó con su presencia hoy. Él te llenó con su presencia hoy. Él te dio autoridad, gloria al Señor. Te dio la autoridad para poder vencer. Alabado sea Cristo. Puede sentarse, gloria al Señor. Te damos gracias, Dios, por este hermoso día. Hermoso tiempo, aleluya. Te lo vuelvo a repetir y te vuelvo a decir: la profecía se va a cumplir. La profecía se va a cumplir. Él dio una profecía: por sus llagas fuimos sanados. Esta profecía también se va a cumplir. Él dijo: la unción pudre todo yugo. Esta profecía, siento a Dios, 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 siento a Dios. Esta profecía también se va a cumplir. Todo lo que está escrito en esta palabra, que esta palabra de Dios se va a cumplir, se va a cumplir, se va a cumplir. ¡Oh, Dios! ¡Eva Sama! ¡Y la condenada se va a cumplir, dice el Señor! Yo no soy hijo de hombre para mentir. Yo no soy hijo de hombre para mentir. Se va a cumplir, recibe. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Espíritu Santo! ¡Ah, Él se está moviendo! Yo no sé de ti, pero Él se está moviendo. Él se está moviendo todavía. Oh, mamá, oh, Dios. No, yo creo que Dios va a sanar hoy mismo. Espíritu Santo. Vamos a declarar esta casa, casa de milagro. Yo no sé si lo creen. Casa de milagro. Casa de milagro. Toda persona que viene aquí de Cotunauta, usted va a recibir su milagro. Este no es cualquier casa, dice el Señor. Este no es cualquier casa, dice el Espíritu Santo. Este va a ser casa de milagro. La gente va a venir de lejos y van a recibir su milagro. Van a recibir su sanidad. Yo no sé de ti. Así dice el Señor. Casa de milagro. Lo escucho y lo sigo escuchando. Casa de milagro. Casa de milagro. Ay, 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 ay. Oh, ¡Santo! Él habita en la
aquí. Él está aquí. We give you all. Oh Dios mío, qué gloria. Oh Dios mío, qué gloria. Oh Dios mío, qué gloria. Yo quiero terminar, pero no puedo. Perdóneme un rato. Yo te voy a dar una niña, dice el Señor. Y te soñaste con esa niña. Yo te voy a dar una niña, dice el Señor. Y yo veo que ya tú te soñaste con esa niña. Ese es el anhelo de tu corazón. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Es una promesa que Dios te da. Vas a tener una niña. Vas a tener una niña porque Dios ha visto el deseo de tu corazón. Y yo no sé si ya tú te soñaste, si ya tú lo viste, pero yo te vi soñándote con esa niña. ¿Es verdad lo que estoy diciendo? ¿Te soñaste con esa niña? ¿Se lo contaste a Gedeón? ¿Se lo contaste? Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Dale el micrófono, voltease para allá, voltease para allá. No me importa si lo están viendo, ese Dios, si yo me lo mostró, ¿qué tú quieres que yo haga, varón? Yo no puedo hacer nada. Mire, voltease. Para que la gente que están ahí, que están mirando, sepan que Dios es real. Mira, yo oré para terminar el servicio, para cerrar, pero de repente cayó una unción. ¿Qué tú quieres? Sigue, papá. El Señor me muestra Aleluya. a esta hermana viendo un sueño de una niña. Ellos tienen un hijo pero varón. El Señor me dice, ella quiere una niña y se soñó con esa niña. Yo la llamo y le pregunto, ¿es verdad sí o no? Es verdad. ¿Te soñaste con esa niña sí o no? ¿Se lo contaste a tu esposo sí o no? Le dije que quiero un niño más. ¿Y él qué te dijo? Un hijo más. ¿Y él qué te dijo? Ahorita no. Ahorita no. ¿Y qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué le voy a decir? ¿Qué fue lo que Dios dijo? ¿Qué le voy a decir? ¿Te contó ese sueño? Hablen con la gente para que sepan que Dios es verdad. Aleluya. Sí, ella me lo dijo. Cuando ella tuvo el deseo y el sueño lo vio. El sueño. Y se lo contó. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Lo vas a tener porque Dios te lo prometió. Ustedes van a ver cómo se van a hacer en el futuro. Denle un fuerte aplauso que Él está aquí. Denle un fuerte aplauso que Él está aquí. Ahora sí voy a terminar, amado, porque se me fueron las fuerzas. Denle un fuerte aplauso, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Este es el día de la venida del Espíritu Santo sobre tu vida. Gracias, Señor. Aleluya. Pueden sentarse, los que pueden sentarse. Yo creo que voy a ir a la casa corriendo hoy, a pie. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Gracias, Padre. Señor, tú eres bueno. Vamos a pasar para la hora de la ofrenda, gloria al Señor. Vamos a pasar para la hora de la ofrenda. Alabado sea Cristo. Hasta calor me sintiendo yo. Wow, Dios mío, qué gloria. Wow, Dios mío, qué gloria. Alabado sea Cristo. Alabado sea Cristo. Qué gloria, Padre. Oh, mi alma te adora, Señor. Oh, mi alma te bendice, Señor. Oh, tú eres bueno. Mi hermano Mike, no sé si puede orar por la ofrenda, por favor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Todavía no cierro. Yo sé que Jehová lo va a bendecir. Todavía no. Nós vamos te louvar e te glorificar o santo nome.
nos agradecemos, Dios Todopoderoso, por esse vídeo diariamente, Nada em nome de Cristo Jesus. Nada nesse momento que eu sei passar para aqui, eu ofendo, Deus Todo-Poderoso. Nada me pedimos nesse momento que alô, Deus Todo-Poderoso. Alô, de sua da comunidade, alô, de sua aqui, Deus Todo-Poderoso. Nada nesse momento que Deus está pedindo. Bendicionar cada pessoa no poder, ofendo, Deus Todo-Poderoso. Alô, bendicionar ricamente, Deus Todo-Poderoso. Dobro el triple de lo cual con nada por nosotros poderoso, nada de lo cual vamos a poner en el corazón, nada del nombre de Cristo Jesús, nos agradecemos. Y nos llamamos tanque, oh Dios Todopoderoso, para cada uno, oh Dios Todopoderoso. Del nombre de Cristo Jesús, te agradecemos y llamamos tanque, oh Dios. Tanque por ofrenda, oh Dios, en nombre de Jesús. Aleluya, cada uno de los que están aquí, Dios, pueden pasar a ofrendar a la casa de Dios. Amén. Los que quieren pagar, aleluya, con tarjeta, ya cuando se termine el servicio, amén, lo van a poder hacer libremente, gloria al Señor. Y por cada persona que me está mirando en este mismo instante por las redes sociales, si usted ha recibido, aleluya, y quiere bendecir la casa de Dios, amén, aquí voy a poner, aleluya, el número de la cuenta, gloria al Señor, para que pueda depositar su semilla y bendecir la casa del Señor. Amén. Lo esperamos el miércoles, gloria al Señor. Lo esperamos el miércoles y espero que hayan bendecido. Amén. Sean bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios te bendiga, Dios le guarde.